two, three, four. Estamos al aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo día, una nueva órbita, junto a los amigos de siempre. Paz Vidaurre por mi lado. Al otro lado está Matías Zambiado. Ahí está Matías Zambiado. Y abajo tenemos hoy día una invitada especial, Camila González, quien es psicóloga y nos va a acompañar con el tema de hoy, que es el desarrollo cerebral hasta la adolescencia, donde nos vamos a quedar pegados hablando un buen rato sobre la adolescencia. Ya de eso va el tema de hoy día, así que agradecemos a los fieles auditores que nos ven cada semana, ¿no es cierto? Y después nos escuchan en el podcast para que nos hagan sus preguntas y nos metamos de lleno en esta conversación. ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué te parece estar en esta nave dando una vuelta de órbita hoy? Bien, me costó sí, pero... Muy bien. Te muy convencimos. bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Matías? Súper bien, contento de que al fin Camila, que nos colabora semana a semana desde el backstage, ¿cierto? Ya esté acá arriba perdiendo el miedo a las alturas, Exacto. al espacio, Al inmenso, espacio. y se Al aventure ciberespacio. con nosotros. ¿Cómo estás, Paz? Sí, Yo feliz ¿Cierto? de seguir esta conversación porque el programa de la semana pasada ha batido récords, así que tenemos sí. que seguir esta semana continuando con el desarrollo. Agradecemos a todos los que nos compartieron en sus redes, pues les comento que llegamos a 2.600 personas y más de 700 visualizaciones del video pasado. Así es que les agradecemos muchísimo eso. A pesar de que ahora hay 4 personas conectadas, saludamos a esos pocos 4 que están. Pero luego, como les decía, 5, ahora hay 5. Es como un concurso esto. Les agradecemos a todos. ¿Ya? No digas nada porque bajó a 4. Muy bien, vamos con el tema de hoy día entonces. Desarrollo cerebral hasta la adolescencia. Eso es muy, muy interesante. Nos saluda Aileen. ¿Ya? Aileen también es una fiel oyente de cada semana. Sí, saludos. Cada cápsula. Saludos, Aileen. Partamos. Yo antes siempre pensaba que el cerebro, y toda la gente pensaba así, porque no había mucha investigación hasta hace muy poco respecto del desarrollo cerebral, y se pensaba que como que el cerebro se configuraba más o menos hasta los 6 años, ¿ya? Porque si uno mira la cabeza de un niño pequeño de 6 años, son muy cabezones, ¿ya? Porque prácticamente que ya alcanzan el tamaño, ¿no es cierto?, de desarrollo de cabeza. Casi a esa edad ya está por completo. Después lo que sigue engrosando es el hueso, ¿no es cierto? El cráneo sigue engrosando y la cabeza sigue creciendo. A algunos como que parece que nunca nos para de crecer. Yo, por ejemplo, soy tremendamente cabezón, ¿ya? Y no sé si eso tenga algo que ver con lo que vamos a hablar hoy día, pero eso es parte de lo que quería comentar también. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con investigaciones ya más importantes relacionadas con neuroimagen sobre todo, se vio que el cerebro sigue creciendo hasta más allá de los 25 años. Y Matías acá me va a decir algo. Hasta los 25 años sigue creciendo el cerebro, ¿no? incluso se menciona más allá, hablamos de tercera década y aún siguen ocurriendo fenómenos a nivel cerebral que uno dice, bueno, ya estaba, uno se supone adulto, debería ya estar en alguna medida independizado, realizando actividades rutinarias, ¿cierto? Ya como una persona independiente y que el cerebro siga creciendo o haciendo unos procesos madurativos luego de 3 décadas. Sí, todo eso es muy genial. Parece un cuento. Sí, además que siempre a uno le decía la abuelita, ¿no es cierto? Y uno escuchaba así, no se queda hasta tan tarde porque no trasnoche, porque se le van a morir las neuronas y después no hay más, tiene un número limitado, finito de neuronas, entonces usted se queda despierto trasnochando en el carrete y se le mueren 1000 neuronas y 1000 carretes. Imagínate, ya tenemos 10.000, 100.000 neuronas menos. ¿Eso es tan así, Camila, o no es tan así? No.
Cuéntanos, ¿qué sabes tú del desarrollo cerebral y de los niños en general? De los niños. Pensando en términos psicológicos, ¿no es cierto? Que es como la cosa que a nosotros siempre nos motiva ahí, como porque uno habla del punto de vista del cerebro, pero tú como psicóloga tienes otra visión. Más de lo socioemocional. Exactamente. ¿Se nota el crecimiento cerebral entre los niños y los prepúberes que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Y los adolescentes? ¿O son la misma cosa nomás? No se nota mucho la diferencia. Cuéntanos. Muchísimo. Yo creo que los padres que tienen adolescentes especialmente se van a dar cuenta de eso. ¿Ya? Como que ¿Cuándo podemos, porque hablamos de adolescente, acá Mauricio hablaba de púberes, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuándo podemos hablar de adolescente? ¿Desde qué edad en adelante? se supone que es desde que hay un mayor cambio, que es como entre los 11 en adelante, es como los puber, cuando empiezan con el desarrollo ya físico y psicológico, como con mayor Pero, diferencia. por ejemplo, la literatura dice que a partir de los 9, se habla de la adolescencia, ¿no es cierto? De los 9 hasta los 26 años. Algunos dicen, parece que este siguió adolescente toda la vida porque nunca cambió, ¿no? Justo también vamos a hablar de esos temas en particular. Pero primero pensemos en el concepto de adolescente clásico, ¿no es cierto? El adolescente clásico es como en las mujeres parece que llega antes, o idea Sí, mía, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Hablan como entre los 9 y los 11 y los niños entre los 11 y los 13. Normalmente las mujeres se desarrollan antes. Sí, porque yo siempre he escuchado esto, que las niñas cuando están como en octavo básico miran a los niños de tercero y cuarto medio, ¿o no? Sí, Claro, no, ¿No? nunca tanto, pero Sí, pero nunca como 2 cursos más dos arriba. cursos más arriba, porque los de Mucha su mismo realidad. curso, Los compañeros están jugando todavía a la todo el pelota. rato jugando a la pelota. Y hay una diferencia como importante, ¿no es cierto? Ahora vamos viendo qué pasa con el cerebro, esas cosas como interesantes. Después de la primera poda neural, que ahí Matías nos va a contar un poco de la poda neural, ¿no es cierto?, después de nacer o antes de nacer, ahí Sí, Matías nos tiene que ir aclarando ese no concepto. lo hablamos la semana Un No, pasada. no lo gran hablamos. Quedó tema pendiente ese. allí, ¿ah? Sí, quedó pendiente, así que comencemos con el concepto del niño pequeño, ¿no es cierto? Y del primer proceso de poda neural que, tal como uno dice poda, como de podar, así como de podar para cortar, sí, eso es, para que Matías nos explique Efectivamente. ahí la primera poda y después nos vamos a pegar el salto hasta la adolescencia, para que vayamos hablando justamente de Mira, eso. me corresponde la parte aburrida. No, Posiblemente no, acá no, las no, dale personas nomás, van sí. a poner en el podcast adelantar o ahora se van a ir a tomar un café y algo. Ya, esta es como la parte un poco más técnica. Pero ya que hablamos de desarrollo cerebral hasta la adolescencia, tenemos que tener, antes de hablar de podas, de equilibración, en cuanto a las conexiones sinápticas, es necesario que comprendamos qué es el cerebro, ¿cierto? Pues las personas que nos vienen escuchando regularmente ya tienen una idea bastante clara porque lo hablamos generalmente, pero a grandes rasgos podemos decir que el cerebro es una estructura anatómica que, al igual que todo el cuerpo, se constituye por células. Entonces son cúmulos de células que forman una estructura gigante, ¿cierto? Una macroestructura. Pero estas células son especiales porque son células nerviosas que son capaces de transmitir información a través de estímulos eléctricos. Aquí cuando uno escucha por primera vez es como, yo considero sorprendente que te digan, y tengo electricidad en la cabeza y no me pasa nada, y de hecho me sirve para hacer contactar unas zonas con otras. Bueno, es un primer evento muy, muy genial. Estas células, al momento, ya empieza a configurarse nuestro cerebro desde que ocurre la fecundación. Entonces, todo este periodo que los seres humanos están en el vientre materno, están desarrollándose a nivel cerebral, cuatro estructuras. Eso para comenzar. Y luego de eso nosotros decimos, bueno, ¿qué cosa es importante conocer? Como nos dice Mauricio, existe un momento en que nuestro cerebro tiene muy poca cantidad de neuronas y
eso tiene que ir proliferando. Entonces se van replicando, se van ubicando en lugares específicos y cuando ya existe una ubicación, bueno, esta neurona o este grupo de neuronas tiene que ver con mover una parte del cuerpo, este tiene que ver con percibir algo. ¿Qué ocurre? Existe como una explosión. Si lo llevamos a términos astronómicos, es como el Big Bang, y aparecen un montón de neuronas por todos lados. Se multiplican y eso es súper genial porque permite al sistema ahorrar muchos recursos en decir, bueno, en este momento necesitaríamos tener 80.000 millones de neuronas, ¿cierto? No necesitamos números específicos, sino que como tenemos una gran cantidad, ¿qué hace? Algunas se van contactando con otras y empieza a producirse las sinapsis, que es el nombre con el que se conocen las uniones entre neuronas. Ese fenómeno se llama sinaptogénesis. Empieza a contactarse una con otra, pero tenemos rezagadas. Y esas que no se contactan son el primer barrido que se hace. Entonces, eso es algo muy, muy importante porque, como digo, desde lo funcional economiza mucho programación en cuanto a la cantidad de neuronas que deberíamos tener. Yo quisiera decir que de una u otra manera nuestro cerebro funciona siempre con un concepto de economía de guerra. Gastar la menor cantidad de recursos posible, por lo tanto, todo lo que no esté conectado no se mantiene vivo. Derechamente se muere esa célula. ¿Y cuáles se mantienen vivas? Las que están conectadas y están funcionando. Esa es como una de las primeras cosas. De cierta forma se busca eficiencia. Eficiencia. Pero fíjate que todavía no es la eficiencia, porque todavía es recién la conexión. Porque tal como en la primera parte de proliferación, cuando dice Matías, ¿no es cierto?, de proliferación y la sinaptogénesis, sí, ¿no es cierto?, que están allí, estamos hablando del periodo prenatal, así estamos en esa etapa estamos considerando. Cuando nace el bebé ya está enchufado entero, ya por decirlo así, está completamente enchufado, y ahí tiene razones de ser el concepto que hablabas tú la semana pasada de la atención temprana y toda la estimulación que debía recibir ese bebé, porque eso mantiene, consolida y activa otras conexiones, ¿ya? Y aquí es donde viene, como bien decía Matías, un primer barrido, pero después viene un segundo barrido. Ahí le dejo la palabra a Matías para que nos cuente el segundo barrido. Entonces, ¿el primer barrido en qué momento sería? Antes de los 3 meses, me parece que es el primer barrido. Si es que no me equivoco, Matías. En un aproximado, bueno, hay variaciones, pero hablamos de vida intrauterina. Claro, o sea, antes de la vida intrauterina, 3 meses. Claro. Y 3 meses ya deberíamos tener explosión. Porque si pensamos que la migración celular es muy temprana. Sí. ¿Te acuerdas que mucha de la patología neurológica que ve Camila después en la clínica, como alteraciones del neurodesarrollo y todo lo que vemos nosotros como trastornos también del neurodesarrollo que afectan al lenguaje, la cognición, el ánimo, todo lo demás, tiene muchas consecuencias a propósito de los procesos de migración? Entonces, y estos procesos de migración son en los primeros 3 meses de vida intrauterina, incluso antes, es como muy dramático el tema. El primer mes. Incluso casi que en el primer mes, cuando la otra vez conversábamos y decíamos, bueno, y si no me enteré que estaba embarazada y le seguí abusando de sustancias, por ejemplo, no me cuidé, ¿puedo haber impactado el desarrollo de mi bebé? Sí, definitivamente sí. Ya esa es una cuestión que así como uno que debería decir, una cuestión que debería mantener siempre en conciencia. Y efectivamente hay mujeres que no se enteran que están embarazadas, o sea, se enteran muy tarde, ya si son irregulares, etcétera, si no tenían planificado, es un tema. Ya, pero sigamos avanzando para la primera poda, que era hasta llegar a la primera poda. Matías. Bueno, vamos entonces en esta conexión. Existe como un primer barrido inicial en vida intrauterina, descrito ya hasta avanzando bastante, 7 meses, nuevamente sigue, pero hay una diferencia. Ahora ya tenemos muchas células, ¿cierto?, que se están conectando, pero ¿qué es necesario en este punto? Que comiencen a expandirse. Entonces ya tenemos un esquema inicial, como una maqueta, y nos dice, bueno, ahora estas células que se contactan necesitan crear
grupos funcionales que tributen específicamente a una función. Y desde ahí comienzan a crecer, empiezan a arborizarse y desde ahí nos vamos a la vida extrauterina. Entonces siempre es un continuo. Inicialmente hablamos proliferación, hay un barrido, luego sigue esta arborización y se habla que para los primeros 13 meses ya deberíamos tener una línea de conexión bastante estable. Entonces nos saltamos de los 7 meses intrauterinos hasta los 13 meses que son extrauterinos. Y en ese sentido ya tenemos un esquema funcional muy, muy relevante desde la organización. Pero eso es súper importante, que aunque tengamos una organización bien distribuida, ¿qué nos falta? Y ahí recuperamos el concepto que nos pone Pasita al inicio, la funcionalidad. Y esto es lo genial y lo complejo. Cuando uno estudia neuro, es como si se desarrolla todo de la vida intrauterina hasta la adolescencia, ¿por qué no desarrollarlo lineal y que la región occipital se desarrolle igual que la región prefrontal y la región del tallo? Y ahí es como, dolor de cabeza, porque sabemos que cuando nacemos hay un desarrollo o una mielinización que se produce bastante diferenciada en distintas regiones de nuestro encéfalo. Entonces, ¿qué uno observa en primera infancia, de primera persona? Ahí nos puede comentar Mauricio, Paz, Cami, que los niños son reactivos a los estímulos sensoriales y tienden a generar movimientos autónomos motrices, ¿sí? Porque las primeras regiones en mielinizarse son regiones primarias que tienen que ver con ciertos sistemas sensoriales y sistemas motores. O sea, la idea es que el niño primero se enchufe y empiece a moverse. Y eso lo vemos todo el rato. Esa es como una de las cosas clave. Y Matías acá cuando dice mielinización, estamos hablando de esta forma en que se van cambiando, por decirlo así, para que la gente lo entienda, todas las conexiones que están interactuando dentro de nuestro cerebro, desde la comunicación vía Wi-Fi básico, ¿no es cierto?, que uno tiene con el sistema de internet, ese que pongámosle el VTR más chanta, que es uno de los grandes reclamos de todo el país en este rato. Y te saltas a un sistema en la medida que vas creciendo, ¿no es cierto?, un sistema de banda ancha de súper alta velocidad. Ahí ya cambia radicalmente el sistema. Pero este tipo de mielinización, tal como dice Matías, no es en todo el cerebro, sino que va por partes. Y justo como dice Matías, las partes del tronco, a nivel de la parte occipital, y es como de abajo hacia atrás y hacia adelante. Esa es como la progresión de la mielinización. Y cuando hablamos de progresión de mielinización, estamos diciendo, para que a todo el mundo se le quede en la cabeza, maduración. Y esta maduración va haciendo que los sistemas sean cada vez más rápidos, más veloces, pero al mismo tiempo más estables. Entonces la comunicación va aumentando, ¿ya? Y por ahí, por los 3, 4 años, nosotros vemos cosas maravillosas como el lenguaje, que ya a los 4 años tenemos un niño que habla de todo, incluso miente, como decíamos el otro día, arma historia, es capaz de argumentar y convencerte con argumentos de que lo lleve al parque, por ejemplo. Y uno decía, bueno, y ya está más o menos listo el cerebro, ya estamos listos. Y a los 6 años, porque vamos avanzando, ¿no es cierto?, rápidamente, a los 6 años un niño ya es un niño, ya es un niño. Nos faltó hablar el otro día de las pataletas y por qué aparecían las pataletas, ¿no es cierto?, que era un tema bien interesante. Esa última idea sonó bajo el micrófono. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Que decía que en la semana pasada no hablamos de las pataletas, que por qué aparecen las pataletas y aparecen siempre en una edad clave. La Camila. ¿Por qué aparecen las pataletas? Los malditos todos dicen. Los malditos 2 años, ¿ya? ¿Qué pasa a los 2 años que los niños empiezan a hacer pataletas? Específicamente, la verdad es que no lo sé. No me recuerdo.
Por aquí te vamos a ayudar. Tiene que ver con que el niño se da cuenta que ya es individuo único. Ya es individuo único. Soy yo. Yo, Por lo tanto, esto es mío. esto es mío, soy yo, Y empiezan a tirar las cosas de la mesa para que la mamá se las pase. entre otras cosas. Los 2 años, en los 2 años como clave, es como un tema así, uno dice, oh no, ¿por qué me hace esto mi hijo? ¿No es cierto? Y tú escuchas la pataleta del niño gritando en la sofri a todo pulmón, ¡quiero mi muñeca! Mm, ¿No es cierto? Pero volvamos a los bonito. 4, 5, Sí. 6 años, ¿no es cierto? 6 años ya los niños están entrando al colegio y ahí se produce un nuevo desarrollo cerebral que tiene que ver con la educación, ¿ya? Hay cambios fundamentales a los 6 años, Camila. ¿Tú qué sabes de los niños pequeños de 6 años en términos psicológicos? Y cambian a la fuerza, la verdad. Sí, eso es. Nos Eso tratamos de meter en un molde que, Sí. que no les sirve mucho en es. realidad. Sí. ¿Qué pasará a los Empieza- 6 años, Matías? Que nosotros como tratamos de hacer algo, pero no, algo pasa. Es difícil. Lo bueno es que en este periodo que hemos hablado, por ahí nos vamos saltando bastantes etapas, pero ya en cuanto a desarrollo cerebral, nosotros hablamos de un segundo estado de proliferación, luego de un año, y este cúmulo de sobrepoblación, ¿cierto? Arborización sináptica, entra en un estado de meseta y se mantiene muchísimo tiempo, hasta justo esta edad. Una de las ventajas de esta forma de desarrollar el cerebro es la posibilidad, nuevamente, como lo vimos en el primer barrido de sinaptogénesis intrauterino, la posibilidad de generar enlaces. Entonces, la importancia de la primera infancia en cuanto al desarrollo de habilidades de las personas, de ser flexible, de moldearse, entonces gana mucha relevancia lo que nos dice Camila, porque lo sacamos de un entorno en que se están formando con su familia, tienen determinadas reglas, tienen determinadas rutinas, ya esa vía de comunicación que están utilizando de forma frecuente es como, no, ¿sabes qué? Qué bueno que ibas por acá, pero ahora vamos a este otro esquema. Y afortunadamente, dentro de lo malo, como es una etapa tan flexible en cuanto a las conexiones y la adaptabilidad, lo podemos lograr, pero es un golpe para todo lo que se venía haciendo. Imaginamos 5 años de desarrollo, de formar rutinas, de formar un esquema social funcional y meterlo en otra parte, como que el niño dice, ¿qué pasa acá? Sí, pero logran adaptarse, ¿ah? Porque como tú dices, tienen un cerebro que les permite ser flexibles, permite adaptarse y permite aprender muchas cosas, miles y miles de Pero cosas. ahí es bien importante también que los papás tengan en consideración que no todos los niños son iguales y que van Sí, a haber sí, muchos porque niños que van a tener más dificultades para adaptarse a este cambio que otros. sí, eso es bien importante también, porque de pronto uno piensa como que dice, ya, si tiene 6 años, ya, no, a veces tiene 7 y todavía está con problema de adaptación. O puede ser que a los 5 ya esté súper bien adaptable y no tenga ningún problema. Lo que pasa es que además pasamos de una estructura educativa donde el niño es más lúdica, ¿verdad? Donde tiene espacio para jugar, a una estructura educativa que es organizada de otra forma, que no hay espacio para moverse, que no se pueden parar, que no tienen juguetes, que no tienen juegos, que como veíamos en un documental el otro día, genial, que me encantó, tienen edificios de cemento, patios de cemento y no tienen nada que explorar. Y por lo tanto son como muy torpes, porque si no tienen desafío en términos neuromotores, no tienen el desarrollo de las habilidades neuromotoras. Era una visión bastante interesante porque en realidad iba mostrando que los citadinos éramos mucho más torpes en la actualidad que antes, porque antes los patios eran de tierra, Y tenías que esquivar los cosas. pisos no eran planos, ahora todo es plano y todo está hecho para que uno no se caiga, para que los niños no tengan accidentes. Para que no te demanden. Claro, entonces los niños no aprenden a escalar, a subir un cerro, a subirse a un árbol, porque tampoco hay.
Matías. No, no, nada de eso. Bueno, lo que se da en relación es la limitación, porque cuando hablamos de desarrollo cerebral, nos hemos centrado bastante en lo que tiene que ver con lo que ocurre neurofisioanatómicamente, lo que es esperable y todo, pero sabemos que no es solo esta carga genética que viene predeterminado a desarrollar determinadas zonas. Por ejemplo, uno dice, la corteza cerebral. Bueno, todas las personas deberían tener 6 capas corticales con distribuciones horizontales y verticales y todo eso. Viene determinado, pero ahora la calidad de esas conexiones o la densidad de eso está determinado por otros factores. Y son los factores sociales, factores ambientales, factores alimenticios. Todo eso está repercutiendo en la forma que se van generando este tipo de conexiones. Si estamos en entornos que son estériles en cuanto a los desafíos, como nos dice Mauro y Paz, ¿qué vamos a generar? No tenemos desafío, ¿cierto? Y si mi sistema no está estresado en algún sentido, bueno, estoy súper cómodo, no sigo desarrollando habilidades. Entonces, llevado a lo práctico, si uno lo lleva a los entornos educativos, que es en lo que nos desenvolvemos nosotros, y no le pone desafío a los estudiantes, y por ahí lo hemos conversado, y le dice, bueno, les vamos a poner solo 7, y no es necesario que estudien porque no les vamos a hacer pruebas. Dicen, wow, genial, y me quedo acá, pero ¿qué ocurre? No aprendo nada, y como resultado, bueno, se van a ver las diferencias a las personas que sí le están exigiendo, quienes están aprendiendo de forma autónoma. Entonces son muchos factores que generan esta diferenciación. De los niños se ve bastante, y aquí nos vamos un poco a lo político, porque nuestra sociedad es muy diferenciada en cuanto a calidad de vida. Tenemos una calidad de vida bastante mala desde la generalidad. Entonces, por ahí ya tenemos un gran desafío y es un limitante para nuestro desarrollo cerebral, que como hemos dicho, todos tenemos el mismo cerebro, los mismos lóbulos y eso, la calidad es lo que está dado por nuestro ambiente y por todos los estímulos externos. Entonces, Y así va creciendo el niño, para que sigamos avanzando, porque tenemos que entrar de cabeza al tema de la adolescencia. Camila, dale, antes de que nos peguemos el salto. Sí, antes, lo que pasa es que hay algo bien importante que yo creo que hay que tener en cuenta, es que acá, justo en este edad, se juntan muchos factores que, como lo que estaba hablando el Mati, cuando existen carencias en la vida de un pequeño, tanto económicas, por ejemplo, carencia alimenticia, educativa, todas estas diferencias que van haciendo que en el desarrollo cerebral se vean estas grandes diferencias, lastimadamente por injusticias de la vida, se junta además porque en esta época además estábamos hablando de que los niños continúan siendo flexibles, pero como el programa se llama problemas como trastornos del desarrollo cerebral, justo en esta época también se van viendo los problemas con los niños que son muy inflexibles y que además tienen que adaptarse a esta nueva etapa escolar y que además se pueden juntar con estas carencias. Entonces creo que es un gran tema ahí por el que no hay que Sí, saltarse. de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que lo vamos a tratar de enlazar cuando lleguemos ahí al tema de la adolescencia, porque ya lo conversamos cuando hablamos sobre la desigualdad, ¿no es cierto? De la desigualdad y la desigualdad de oportunidades. Imagínate que Chile, decía el otro día un economista, tiene un per cápita más o menos de $7.000 al año, era como por persona, era el promedio, pero el costo de la vida es de 15.000. O sea, o bajan las cosas, o no suben los sueldos, o no sé qué, pero el tema es que hay una desigualdad enorme en general, ¿ya? Cuando uno de repente dice, ya, pero que use el celular y el internet de su casa. Oye, nosotros tenemos una percepción de que todo el mundo tiene internet, de que todo el mundo tiene celular súper, y no es la realidad, no es la realidad, es una percepción errónea, ¿no es cierto? A pesar de que el índice de penetración de internet en Chile es enorme, enorme, el otro día leía la cifra, más de 20 millones de conexiones, ¿ya? Entonces uno dice, más de la cantidad de personas habitantes en Chile. Pero, claro, son de las conexiones básicas, pues, no todo el mundo tiene internet, fibra, banda ancha, súper, hiper, de esa que uno le gustaría tener, que nunca la hemos visto. Nosotros nunca la hemos visto, ¿ya? Chile no. Chile. Sí,
y que no sea BTR, ¿no? Nos van a echar de BTR alguna. No nos van a auspiciar nunca. Nunca. Pero el caso es que efectivamente ahí uno dice, pucha, todo eso impacta en el desarrollo. Y llegamos con un chico que tiene 11 años, 9 años, a la adolescencia. Y en la adolescencia, en términos neurobiológicos, es la tormenta perfecta, es la tormenta perfecta. En términos psicológicos, Camila, partamos con los términos psicológicos para que nos vamos metiendo allí de cabeza en términos de la adolescencia. ¿Qué le pasa a los jóvenes, niñas y niños, ¿no es cierto?, que entran a la adolescencia? Adolecen. Adolecen. ¿De qué adolecen? A mí me encanta esta época porque puede incluso contrastarse con algo como un trastorno de personalidad. De hecho, por eso no se pueden diagnosticar en esta época. Es muy difícil. A ver, explícate, porque eso es importante. Existen lo que son los trastornos de personalidad, ¿cierto? Los antisociales y entre otros muchos que existen. Pero en la adolescencia, como los mismos adolescentes están pasando por tantos cambios, están como en una crisis de personalidad, que no saben para dónde va la micro, que llegaron en un momento de la vida y quieren ir contra todo, quieren ir contra toda autoridad, hasta mi mamá. No, hay un gran cambio es realmente la tormenta perfecta, porque además uno puede decir, no, es que mi hijo está deprimido, pero lastimadamente en la adolescencia todos parecen igual, todos parece que estuvieran trastornados. La diferencia está en la profundidad de estos como síntomas que podrían llamarse, porque yo veo muchos adolescentes y muchos me dicen, ¿tendré depresión o simplemente estoy pasando por muchos cambios? Y ellos mismos se van dando cuenta en realidad de que muchas veces en realidad es simplemente la edad por la que van pasando, el entorno, y ahora con el coronavirus es una cosa terrible, terrible, porque actualmente estamos todos pasando por una montaña de emociones y los adolescentes que ya viven en una, se les mezcla todo y están ahí mismo. Es la montaña rusa para ellos, po. O sea, imagínate nosotros que tenemos ciertas habilidades para desarrollar, ¿no es cierto?, y enfrentar el desafío que implica la adversidad y todas las vicisitudes, ¿no es cierto?, y sobre todo la incertidumbre que implica toda esta dinámica que estamos viviendo actualmente. El adolescente, ¿no?, pues está haciendo otras cosas además, está buscando identidad, está perdiendo justo la cuestión más importante que tiene que ver con la socialización. El adolescente lo que necesita es ser parte de un grupo, salir a carretear, estar con los amigos, necesita sentirse parte de una masa de sujetos que son todos iguales. Ya los compadres, ¿no es cierto? Ojalá salir todos juntos y hacer cosas y explorar el mundo en conjunto, ¿ya? Y desarrollar habilidades sociales. Y eso... Acá los papás siempre reclaman de que dejan de hacerles caso a los adolescentes y que ya no los pescan, que ya no quieren escucharlos, que ya no los quieren abrazar. Y esto se da precisamente por eso, porque la influencia de los padres en esta época es lo más importante. Que lo que opinan de mí, que lo que yo puedo hablar con otros, no lo puedo hablar con mis papás, de que nadie me entiende, de que solamente me entienden los de mi edad, y cuando nadie los entiende, ahí se ven más problemas. Ese es un problema, porque además en términos neurobiológicos, y aquí nos vamos pegando los saltos nosotros en la otra parte, las hormonas son el kit de la cuestión. Eso es. Las hormonas es el kit de la cuestión. Y hay una de las hormonas muy interesante ahí, que es la oxitocina, que uno la conoce en términos así como más comunes y más coloquiales, que se dispara, ¿no es cierto?, en el momento de la lactancia. Ya es como en las mujeres se dispara en el momento de la lactancia. La tienen hombres y mujeres, esa es una cuestión que podemos decir. Pero en la adolescencia la oxitocina está presente fuertemente y enriquece las relaciones sociales. Esa es una cuestión clave. Entonces es dramático, es dramático si no me invitaron a la fiesta de los 15 años. Es dramático si es que mi amigo
posteó algo de mí en el Facebook, ¿no es cierto? Y dijo algo de mí en el Instagram y salí en una foto yo justo cuando iba pasando y ahora ya no soy parte de ese grupo. Eso es dramático, ¿no es cierto? Hasta que ese mismo sujeto, de una u otra manera, hace de tripas corazón y arma su propio grupo y sale adelante. Esa es la cuestión. Y ese salir adelante implica una reorganización cerebral. Lo que realmente sucede en el adolescente es una reorganización cerebral dramática. ¿O no, Matías? Sí, súper, súper interesante porque estamos asociando estos temas hormonales que muchas veces nos llevan a la euforia, a tomar decisiones en el momento, y eso se asocia con lo que estamos comentando previamente. Nuestro cerebro se desarrolla de forma diferenciada. Nosotros en esta edad nuestros sistemas perceptivos, auditivos, visuales, ya podemos hablar que están maduros, pero en cuanto a regiones prefrontales, sí, ahí está la escoba. De hecho, estamos empezando a generar esta mielinización porque las regiones prefrontales tienen desarrollo tardío, ya sea tanto para generar las conexiones adecuadas como para generar la mielinización que nos permita transportar información de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando que hay una zona que desarrolla tardíamente y en esta zona se involucran habilidades como inhibir ciertas conductas, comportamiento social, toma de decisiones, planificar, uno dice, bueno, ¿y por qué estas personas no pensarán más? Porque es la crítica, yo creo, típica de todo adolescente. Y yo decía, bueno, ¿y por qué me critican tanto si yo trato de hacer lo mejor que puedo? Y por ahí uno pierde un poco la perspectiva siendo adulto y dice, bueno, pero debería pensar más las cosas. ¿Y cómo no planificó esto? Pero desde las neurociencias cognitivas tenemos claro que estamos en una etapa aún de consolidación de estas habilidades. Si bien desde la primera infancia las vamos desarrollando, tenemos que tener muy muy claro que en adolescencia nuestra región prefrontal aún no está desarrollada completamente. Imagínense, como nos decía Mauricio previamente, en 25 años, 30 años, nosotros podríamos decir que ya tenemos una región prefrontal consolidada. Y hablando de casos típicos, porque obviamente tenemos los atípicos que se demoran un poco más, tenemos otros que lo hacen un poco antes. Entonces, ¿es tormenta perfecta? Claro que sí, porque estoy por un lado tratando de consolidar, tratando de generar estas habilidades de planificar, de tomar una buena decisión, de incluirme en el grupo o de excluirme y configurar mi propio grupo. Son decisiones muy difíciles que van a marcar el resto de la vida de las personas. Es lógico que tengamos problemas de identidades, sobre todo cuando tenemos una hiperproducción hormonal que se liga, ¿cierto?, a lo que nos decía Mauricio inicialmente. Entonces uno dice, bueno, con todo este conocimiento será que vamos a bajar un poco la exigencia a los adolescentes, a dejarlos ser, a tratar de guiarlos y no ser tan rígidos con algunos patrones. No hablamos de libertinaje, pero sí tenemos que comprender que es una etapa muy compleja y ahí más que cualquier otra cosa nosotros tenemos que tratar de ser un partner de esta persona, de poder orientar, pero no desde la imposición, porque yo creo que eso Cami tiene que verlo bastante en clínica, que es típico. A mí me dicen que tienes que hacer esto y que hago lo contrario, porque a mí nadie me puede mandar, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso, Camila? ¿Qué es lo que hace que el adolescente, ¿no es cierto?, se quiera llevar la contra? Todo el rato que uno dice, pero en serio, que ya, mira, hasta te regalo lo que tú quieras para que me hagas caso. No. ¿Qué sucede? Porque dejan de ver a los padres como figura de autoridad también. Antes, yo creo que hasta los 13 años, no, un poco antes, los niños admiraban mucho más a los padres y después pasan a ser así como el que me reta, el que no me deja hacer tal cosa, el que no me deja salir. El que no me deja ir al carrete. Van a ir en contra. Claro. El que no me deja hacerme el piercing. El famoso y además piercing. los papás
normalmente lo que prohíben es cosas como esa, que no te tiñas el pelo, que no te hagas el tatuaje, que no te juntes con tal. ¿Y qué hacen los adolescentes? Quieren hacer eso, Porque porque es son lo que los hace parte. ser parte del grupo. Claro, claro, sin duda. ¿Y qué pasó en estos meses de cuarentena, por ejemplo? Tú que estás trabajando con En colegio con adolescentes, en un adolescentes. colegio, en esa edad además, ¿hubo algún cambio? ¿Cómo lo hicieron para poder es- armar ese grupo o Es ser difícil, parte? Yo creo que es lo difícil están viviendo porque mal, lo están pasando mal los chiquillos en este rato. sí, muy mal, muy mal. De hecho, la dificultad para expresar emociones en estos momentos yo creo que es lo más problemático, porque no se están enfrentando tampoco a una estructura social, como que los sacaron de una estructura que tenían previa y, por ejemplo, no sé, yo trabajo con séptimo y octavo en estos momentos, entonces Adolescentes ellos venían todos. de otro colegio, claro, venían de otro colegio, llegaron y no tuvieron clase. Entonces no conocieron a los compañeros, que creo que es lo que le está pasando a los estudiantes de primer año de universidad. También, Como exacto. no conocen a nadie, no tienen con quién relacionarse porque no conocen los gustos, aunque igual ahora los estudiantes suelen hacerse compañeros ya por redes sociales y se conocen más, pero no es lo mismo que conocerse en persona porque además las habilidades sociales ahí no se desarrollan y van quedando atrás. Una pragmática tan especial que estamos aprendiendo a desarrollar, ¿no es cierto?, en la interacción a través de una máquina, a través de una pantalla. Yo los veo chiquititos al otro lado, ¿no es cierto?, y tengo que entender y imaginarme como si estuviera conversando con usted en el No living de mi puedo. casa. Es muy complicado eso, es muy complicado y eso mismo al final se traduce en que, ahora lo puse más grande para que lo vieran ahí, ¿no es cierto? Se traduce en las dificultades que uno tiene en la interacción. Al final esa es una de las cosas complicadas, ¿no es cierto? Y si a eso le sumamos un cerebro que se está desarrollando, reconfigurando, que esa es la cuestión clave aquí, se está reconfigurando, más las hormonas del crecimiento, ¿no es cierto? Las hormonas que nos permiten desarrollarnos sexualmente y llegar a la adultez, ¿no es cierto? Todo eso al mismo tiempo. Antes se pensaba que eran las puras hormonas. Ahora hay que entender que además es el cerebro el que se reconfigura. Y ahí yo creo que es una cuestión como que uno dice, uff, hay trabajo de por medio. Es una locura porque por un lado tienes un sistema que te está diciendo, bueno, vamos, démosle con todo. Y por otro lado tienes un sistema que debería decirte, bueno, pero vamos con cierta restricción, vamos paso a paso. Lo malo de este sistema que debería inhibir al otro es eso, es que está desarrollándose. Entonces, para algunas cosas acierta súper bien, sin problema. ¡Wow! ¡Qué decisión tan perfecta! Y para el otro dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Y por ahí yo creo que también viene la problemática desde el punto de vista de los padres, porque no saben cómo comprender a este adolescente, porque dice, pero si él toma muy buenas decisiones, pero no sé por qué en este punto le ocurrió esto. Le Entonces, la regalamos el realidad, auto y lo chocó a la semana. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Así he escuchado esos comentarios. En Iquique, sobre todo, que los autos son baratos, ¿no es cierto? La gente tiene... Tenemos muchos accidentes. Nosotros que vivimos en el sector sur, todos los sábados y domingos nos quedamos sin luz. Es porque hay choques contra los postes. Y uno dice ahí, ¿qué pasa ahí? Hay un tema que no manejan bien, que no sé qué, no, ya, mil cosas de por medio. En otros países más desarrollados, donde los adolescentes tienen acceso a vehículos más temprano todavía, la cantidad de muertes asociadas a la edad, ¿no es cierto? A la edad precisamente entre los 16 y los 25 años por trauma asociado a accidentes por vehículos es enorme. No mueren por otras cosas, ¿ya? Acá coincide con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. Exactamente, exactamente. A mí Es no me va a decir, pasar. que no deberían de conducir. Sí, lo que pasa es que hay varias cosas entre medio. Se han hecho unos experimentos muy interesantes porque al final uno dice ya, entonces si tiene un cerebro que se está reconfigurando, no tiene las habilidades para tomar decisiones o inhibir, que es lo que Matías, ¿no es cierto?, nos estaba diciendo. Pero fíjate, Mati, que Stenberg hizo una prueba muy interesante. Hizo una especie como de juego de videojuego en el que tú manejas un auto y tienes que cruzar una ciudad. Y tienes que cruzar lo más rápido que puedas. Y por supuesto tiene semáforo, ¿ya? Si te pasa un semáforo, si pasaste con naranja, ponte tú, te quita puntos.
y te quita tiempo. Al final ese es el tema. Y si esperas mucho, también te quita tiempo. Entonces tienes que hacer un ajuste preciso entre pasar justo y no pasar con roja. Es como ese es el tema. Y se dio cuenta que si medía eso entre jóvenes de 9 años versus 15 años, había una diferencia importante y se explicaba por el tema de la madurez, ¿no es cierto?, asociada a la mielinización. Pero entre 15 y 25 años tenía los mismos resultados. Y entre los 25 y los 30 y tantos los mismos resultados. Entonces decía, no cambia mucho. No cambia mucho. Entonces, no, igual tienen la capacidad de tomar decisiones, tienen las mismas habilidades neurológicas funcionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué explica el que sean tan adictos al riesgo? ¿Ya? Yo me acuerdo cuando andaba en moto, saltando cerros hace años atrás. Me fui a saltar una doble ola así, no me la podía. Porque ahí hay que darle con todo y saltar y pasar volando. Y no me daba miedo. Si esa era la realidad, me daba miedo. Y una de esas ya me atreví así, no pude. Paré al otro lado y pasa por arriba mío volando un cabro así en moto así. Para al otro lado, se acerca y me dice, tío, ¿te da miedo? Cabrón, ya. Sí, pues me daba miedo por una madurez biológica diferente. Ese chiquillo tenía 11 años, no le daba miedo y volaba en la moto. Ya esa era la realidad. Sí, efectivamente yo tengo una adicción al riesgo. Yo dejé de volar en parapente hace ¿cuánto tiempo pasa? Hace como unos 10 años atrás, porque ya me dijo La Paz, ya córtala. O sea, como está bueno ya. Porque efectivamente teníamos varios amigos que fallecieron en accidentes de parapente. Es altísimo el riesgo, ahí tú tienes un accidente y la probabilidad de fallecer es enorme, o quedar con secuelas es enorme. Me aguantan la moto. Todavía. De muerte. Sí. Pero, ¿qué es lo que le pasa a este joven entonces? ¿Por qué toma tan malas decisiones? ¿Por qué decide de pronto, ¿no es cierto?, en algún ámbito va súper bien, está súper bien encaminado y se manda una con las drogas, por ejemplo, el alcohol, que se asocian más encima? Claro. Hay investigaciones muy interesantes que le dicen, tengo acá un pito, sí, un caño, como más le dicen a tiene varios nombres, pero de esos dos nombres me acuerdo. ¿Queréis probar? Yo ya probé. Ese concepto es yo ya probé y yo me estoy quedando fuera. El efecto grupo. El efecto grupo. ¿Qué es lo que hace ese efecto grupo? ¿Por qué se produce ese efecto grupo, Camila? Precisamente por esto de la influencia de los pares. El quedarse fuera implica quedar rezagado, quedarse atrás. No ser parte de la manada. Ser parte de la manada, y actualmente se relaciona con mucho de lo que es el bullying también. A ver, explícate eso. No lo entiendo muy bien. Actualmente, cuando no son parte del grupo, son como víctimas del grupo. El que queda afuera, claro, el que queda aislado, normalmente tienden a ser molestados por el resto porque no es parte de. O sea, al final lo que buscan los adolescentes es sentirse, es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia con un grupo que los identifique, porque eso es lo que buscan ellos. Sentirse identificados con alguna cosa, con algo que realmente les llame la atención, y por ahí siguen todos. Qué interesante. Es súper interesante ese concepto de sentido de pertenencia. Yo he tenido este último tiempo que leer varias investigaciones cualitativas, y por ahí en muchos libros se establece, ¿cierto?, como casos típicos de entrevista a adolescentes, exactamente en el contexto que hablamos, de alcohol, de las drogas, y uno de los conceptos que más emergen es esta integración, no perderse la experiencia, no ser excluido. Y por ahí, retomando un poco las ideas que planteaba previamente, bueno, ¿por qué esta persona no tiene miedo? Y por qué yo sí. Y además de la maduración, tiene que ver, que va de la mano, con la experiencia. Entonces, cuando nosotros, se supone, vamos avanzando a lo largo de la vida, ganamos experiencias y uno puede visualizar, bueno, y si yo tengo esta conducta, esto es lo que podría pasar, porque me ha pasado o he sido testigo de lo que le ha pasado a otra persona en ese contexto.
En cambio, lo que ocurre con los adolescentes es que recién están comenzando a abrirse al mundo, no han tenido experiencias desde lo personal o casos muy cercanos, y es lo que nos dice Cami. Bueno, si otro lo hace, yo también quiero saber cómo es. Y no tiene forma de poder generar, cierto, un análisis que me diga, bueno, yo ya tuve la mala experiencia y quiero evitarla. Entonces, dice, bueno, ¿qué miedo voy a tener si no sé cómo se siente? No he pasado por una experiencia de duelo, ¿ya? Y bueno, yo creo que por ahí también hay una gran explicación a eso. Ahora, Los adolescentes aprenden por ensayo y error. Y de hecho, como especie, es lo que hacemos en realidad. Y Encuentro que está esta cosa del súper... grupo también estará asociada a estos retos que han aparecido el último tiempo en las redes sociales. Algunos que son bastante ridículo o agresivos, o y peligroso. violentos. Sí, Sí. yo creo que sí, Entonces, definitivamente. Tienen que ver con cómo está funcionando su cerebro en ese rato, que no está funcionando bien. Sí, o sea, esa es la realidad. O sea, hay una reconfiguración tan compleja que salir, ¿no es cierto? Igual es un tema, ¿ya? Y salir, sentirse ya parte de, les permite de una u otra manera incorporarse a una sociedad productiva en términos de ser independiente, porque eso es lo que buscan los chiquillos al final, la independencia, ¿ya? Este cerebro que se va reconfigurando empieza a adelgazarse y se empieza a ser más eficiente. Y esas configuraciones y conexiones son cada vez más estables. Pero eso trae otra problemática, que te pones más inflexible. Entonces, en el fondo, el adolescente, lo que le permite, lo que permite la adolescencia es que seas muy flexible. Y el chiquillo toma las decisiones de irse de la casa, no importa cómo, pero me voy. Y me voy Sí, y me sí. voy a vivir como sea, donde sea. No importan las lucas, puedo viajar, da lo mismo. Porque no tiene las complicaciones que tenemos los más viejos, que somos más inflexibles. Porque su cerebro todavía es capaz de amoldarse. Y eso es lo que permite la evolución como especie, en definitiva, y como sociedad, porque de una u otra manera, si no fuera por esa capacidad, ¿no es cierto?, ese paso de la niñez, adolescencia y adultez, estaríamos fritos. O sea, en el fondo, si maduráramos más tempranamente, nos pondríamos mucho más inflexibles, ya que es lo que nos pasa de viejos, que nos ponemos muy odiosos porque somos inflexibles, ¿no es cierto? Perdemos mucha flexibilidad social y cognitiva. Se traduciría en que la sociedad se quedaría estancada. Y yo creo que, por ejemplo, ahora esto de la pandemia ha hecho que todos nos pongamos sumamente flexibles. O sea, tenemos que adaptarnos a un montón de situaciones. Yo creo que, Camila, ahí tú podrías contarnos lo que está pasando con los jóvenes en este rato, ¿no es cierto? Dadas las condiciones que estamos viviendo, porque en realidad son súper complejas, ¿ya? Y ha habido que cambiar del carrete al cibercarrete, no sé, ¿qué está pasando en este rato que no puede salir, ¿no es cierto? Con toque de queda vamos a llevar un año en Chile. Es una locura, es una locura. Camila. sí, y además considerando que los adolescentes igual son súper impulsivos, se junta con lo de la flexibilidad y esto de la baja percepción de riesgo, uno Bomba. pensaría que los adolescentes se enfrentan mucho más a tener coronavirus, por ejemplo. Sí, sí, es un detalle. Y si tenemos una autoridad que, ¿no es cierto?, no es capaz de transmitir correctamente el concepto de percepción de riesgo, tenemos un problema muy grave, muy grave. En este rato muy grave. Nosotros cuando trabajamos, ¿no es cierto?, interactuamos con personas, somos como bien exagerados, pero estamos frente a algo que el virus está todavía entre nosotros, no nos podemos saltar, es algo muy importante, así como para que lo aprovechamos de decir para todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando, ¿no es cierto?, nos escuchen después, el virus está aquí, nunca se ha terminado con la pandemia en Chile, es una cosa, todos dicen, no, si vamos bajando, y tú miras las cifras, miras las curvas y miras todo eso y dices, ¿a dónde? Nunca. Ya, esa es otra historia. ¿Y cómo salimos de la adolescencia, Camila, Matías? Paz. Ya,
Crecimos, pero... La Camila. especialista, Camila, ¿qué nos dice? Pero te refieres así como a cómo lo logramos. ¿cómo lo logramos? ¿Cómo es que lo ¿Cómo logramos? sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos a la adolescencia? Yo Pensando creo que lo estamos a los 25, 26 años, o sea, igual... hice- Algunos que Sí. pensaron, no, mi adolescencia terminó a los 15. No, no. Yo aún adolescente. Digamos, como adolescente. ¿Cómo No, es algo sobrevivimos? uy, afecta mucho. Porque además uno cuando va creciendo se va dando cuenta de que las metas que uno se iba poniendo eran súper poco realistas. Y eso es algo que yo trabajo harto con los chicos a los que veo en clínica, que las metas que normalmente se pone alguien que no está en buenas condiciones emocionalmente, normalmente hace que uno no pueda surgir más, porque la forma en que uno ve la vida o intenta verlo de forma positiva no se logra si uno se pone metas irreales. Por ejemplo, no sé, yo decía cuando tenía 18 años que a los 23, o sea, a los 24 iba a estar fuera de la U, ya iba a estar trabajando, ya iba a tener casa, ya iba a, no sé, iba a haber viajado a no sé dónde, pero claro, uno se va dando cuenta de que uno sale, piden 3 años de experiencia, un magíster y para obtener el primer trabajo, entonces son cosas que uno va aprendiendo a porrazo a veces, pero lo indispensable es el apoyo de una persona significativa. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y con lo que decía el Mati delante, que si bien los adolescentes echan a todo el mundo y los papás dicen, ya, déjalo nomás, muchas veces, y creo que esto es algo que tiene que ser escuchado, es que los papás, si ven que a sus hijos se retraen cada vez más, en vez de hablar mucho y reclamar mucho, está mal. Escucha. O sea, es Ah, mucho mejor que los adolescentes reclamen, patalen y y discutan y hagan peleen. disputan a que se retraigan y se encierren en la pieza y no salgan más. ¿Y cómo lo Porque sacamos ahora? Además, con este tema de la pandemia, ¿cómo lo sacamos ahora? Que sí, al final es como sacarlo a rastras. Hay que darles la posibilidad de ser escuchados. Muchos dicen, ya, pero no llores. No, tienen que llorar, tienen que enojarse. Al final, todas las emociones, todos dicen, no, es que hay emociones negativas. Las emociones son emociones. La rabia, el enojo, la pena, tienen que ser experimentadas y aunque uno diga, pucha, pero no quiero sentirme así, eventualmente uno va a dejar de sentirse así, pero tienes que expresarlo nomás, pero sin limitarlo. ese es un muy buen consejo, ¿ah? Oye, ¿y qué otro consejo nos podrías dar así pensando en esta época fundamentalmente? Porque tal vez como mucha de la gente que está escuchando nos tiene hijos adolescentes o tiene parientes adolescentes. ¿Qué otros consejos nos podrías dar allí como para enfrentarlo? Más que anteponerse a su idea, dejarles elegir. Pero como lo podemos hacer, yo creo que nosotros como profesionales normalmente lo hacemos, que es dándoles las bases así como teóricas de que si tú haces esto te puede pasar esto. Por ejemplo, con el tema de las drogas. Mm. Yo no le voy a decir a un adolescente, no fumes marihuana porque te hace mal. No, yo le voy a decir, podrías esperar así como a los 22, ojalá, Deja que tu cerebro madure un poquito más. porque si no vas a tener tales y tales Consecuencia. dificultades, vas a tener problemas de memoria. Y los adolescentes empiezan a darse cuenta de que en realidad les afecta. Sí. Les afecta y se dan cuenta, se dan cuenta. Yo cuando estuve ahí en el hospital psiquiátrico, los adolescentes que llegaban por consumo de drogas problemático era chistoso porque me decían, es que en realidad no me acuerdo de nada. O que no podían realmente retener nada porque pasaban fumando y de la marihuana lastimamente se pasan a drogas mucho más fuertes y aquí en la región El de acceso es muy Tarapacá fácil. sí, Que ese es el gran sí. problema. Es tan barato
que lamentablemente pasar de las drogas blandas, que podríamos decirlo así entre comillas, las drogas blandas a la marihuana, pasarse a pasta base es un salto. El problema es que las regalan. Ah, vaya. Sí. La regalan a la primera para que después uno vaya y compre. Mm. Sí, Pero creo que cosa, eso cosa es grave, muy cosa grave. importante. Sí. Sería interesante el poder tema. pensar en alguna charla de esta cápsula espacial donde hablamos tantos temas de neurociencia y ¿Qué le todo pasa al eso. cerebro? Cerebro y drogas, que es un tema muy importante en la región, ¿no es cierto? A ver si podemos invitar a alguien que tenga mucho que ver con el tema de las drogas, porque creo que es un aporte a la sociedad, ¿no es cierto? Un aporte a la comuna, un aporte al país, hablar sobre eso en particular. Porque uno siempre lo dice, te pasa esto, pasa lo otro, pero desde adentro es interesante conocerlo. Eh, Tu experiencia laboral ahí en el hospital, Camila, te permitió ver muchos pacientes, me imagino. Muchos jóvenes, porque tú estuviste en el área infanto-juvenil. Mm. Y el tema de las drogas es lo más potente, o sea, lo más complicado. Sí. La falta de conocimiento en realidad. Ya. Porque además uno creciendo en un ambiente rodeado de drogas es difícil, ¿no? Es normal, po. Es parte normal, es parte de la vida. claro, Está es normalizado. normal. En cierta forma es como lo que está pasando con la marihuana ahora, o sea, Mm. yo he leído investigaciones que en realidad el porcentaje de adolescentes que ha consumido varias veces ya marihuana es altísimo, yo ni siquiera me lo imaginaba. Mm. O sea, son los menos los que no la han consumido alguna vez que los que la han consumido. Entonces, yo creo que ahí falta mucha información, más en estos contextos actuales que se discuten en muchas leyes, ¿verdad? El permitir el consumo, el cultivar, etcétera. Yo creo que todos tenemos que estar informados, la población en general se tiene que informar para poder tomar decisiones. Sí. Eso es Cosa de que en la súper familia se pueda conversar, porque al final los papás hablan o hablamos a veces, ¿verdad?, sin conocimiento. Mm. Hablamos de mi experiencia, es mala, es buena, ¿verdad? Pero no sabemos más allá. Y lo otro que de pronto nosotros tendemos a hablar en términos así como, claro, te va a hacer mal porque pasa esto en el cerebro y qué sé yo, pero en términos sociales es un tema también. Claro. Yo creo que ahí es donde estamos un poco cojos y sería importante pensar en algo así. Y Camila, y para ir cerrando así, pensando en esto, al final uno sale. Es como una etapa especial, es como la Edad Media, ¿no? Sí, Es como la como Edad la etapa Media, oscura. la etapa oscura, ¿no? Y llegamos a la... Pero hay que llegar al renacimiento de una u otra manera, ¿sí? Hay que llegar y pasar hasta la edad moderna. Estamos en la peste negra, pero acá es COVID. Sí, sí. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos para salir? Tú nos dices que fundamentalmente dejarlos expresarse. Esa es como una cosa clave, ¿ya? Evitar que se encierren. Al contrario, si discuten mejor, más. Es mucho mejor. ¿Qué más? Desde su experiencia como padres. Wow. Contrapregunta, muy bien. Esa estuvo muy buena, esa estuvo buena. Sí. Es importante que como padres puedan dar su punto de vista como más que la experiencia, porque yo los puedo respaldar desde la teoría y desde lo que sé, pero la experiencia es una cosa muy distinta. Mm. Yo creo que lo fundamental es confiar en lo que tú has hecho en términos de crianza y dejarlos ser libres, dejarlos experimentar, dejarlos atreverse y explorar. Es como, yo creo que eso es lo que es clave para los padres. Yo creo que tampoco implica eso como que no espantarse por algunas cosas, o sea, no espantarse porque a lo mejor tu hijo probó la marihuana. Porque si yo me espanto y me escandalizo y hago un show quizás en la casa de que a lo mejor te voy a echar si te pillo haciendo esto, yo creo que eso no tiene ninguna, no sirve, no sirve. No. Quizá en ese momento conversar qué le pasó, qué experimentó, ¿Cómo fue, sentiste? claro. ¿Cómo o fue sea, tu viaje? y de ahí tomarlo quizá y conversar el tema, pero a veces los papás cometemos el grave error de escandalizarnos quizá y Demonizar. hacer una cosa, un show gigantesco y que logro al final que mi hijo no me cuente nunca más nada, porque no me va a contar si experimenta otra cosa.
y ahí me cierro una puerta. Yo Lo creo que importante es dejarlos elegir. sí, dejarlo Es elegir. decirles, tienes dos opciones. O estar volado y no entender nada y probablemente afectar tu desarrollo cerebral, o esperar y hacerlo con conciencia, sabiendo que esto tiene repercusiones, que incluso puedes tener un brote psicótico. Sí, Sí. que eso es lo más grave de todo. Pero hay una cosa que a mí me había olvidado preguntarte, que igual me complica un poco al trabajar con adolescentes, y es que veo, no sé qué pasa con la función ejecutiva, pero veo que tienen la mirada a futuro, es como muy limitada todavía, a pesar de estar en los 20, 22, 23. 23. Es como, yo siento que es demasiado inmediata, es como, sí, estoy estudiando, pero ¿qué viene después? ¿O qué aspiro? ¿Qué quiero ser? ¿Qué me gustaría lograr? ¿O como mis motivaciones personales? No sé, como que las veo un poquito más restringidas. No sé si son los tiempos, no sé si es una impresión mía, pero igual me complica un poco. Esto también se junta con estas generaciones que todo lo quieren inmediato. La inmediatez. Sí, porque yo pienso en mi propia experiencia como adolescente y yo tenía muchas metas. Y yo siempre he sido organizada y me he propuesto. Y claro, uno muchas veces cae y dice, ya, no importa. Pero aún así, actualmente es todo muy inmediato. O sea, yo digo, ya quiero un teléfono, voy y me lo compro y después ya problema de Camila del futuro, ¿qué pasa? Claro. ¿Con qué lo pago? Ahora uno también necesita un Estado que también pueda resolver los problemas de los jóvenes, porque tenemos un Estado en que un joven que trabaja no puede aspirar a comprarse una casa. Incluso tiene problemas para poder arrendar, porque tiene que tener contratos, tiene que tener tanto papel y tanta documento y garantizado que va a tener más o menos plata de aquí a no sé cuánto, que a los jóvenes les cuesta mucho aspirar a tener, por ejemplo, un lugar propio. Es como es chocar contra un muro. Sí, sí. Tenemos- Son muchos factores. Sí, Uno sale del colegio con una mirada, sale de la universidad con otra y después sale de la universidad y te dejan ahí a la deriva. Sí, No es la realidad. sí. Claro, es chocar contra una realidad y cuando uno sale de la universidad sigue siendo adolescente. cierto, Por ciertamente. ahí todo eso que nos dice Paz, yo considero que es súper relevante, son muchos los factores que entran en juego, factores sociales, factores políticos, educacionales. Y donde Pero- vemos también las brechas sociales. Sí, Si el sí, que tiene es amigos importante. gana. Además, Claramente, ¿Qué otro factor? nepotismo. Y yo considero que en este punto sobre eso es esencial la familia, el entorno en el que tú estás, porque si nunca te han instado a desarrollarte como persona, a aspirar a algo, bueno, te dicen, ya hoy día tienes que ir al colegio y vas y llegas y mañana también, pero nunca le han preguntado a un hijo, oh, ¿y qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Te gustan las ciencias? ¿Te gusta el arte? Tratando de aportar desde el propio gusto, bueno, cómo culpar a una persona que no tiene esta planificación a futuro, sí, desde sus bases, nunca ha sido un tema. No te dejaron Entonces, elegir. exactamente. eh, son hartas cosas las que, bueno, Sí. podríamos seguir dándole vuelta. Uf. Harto. Ya se nos fue el tiempo de hace rato, ya la hora que nosotros nos programamos, estamos en 1 hora 10 minutos. Sin embargo, como el tema es muy entretenido, uno no quiere cortarlo porque es muy entretenido. Sin embargo, nos tenemos que ir. Yo creo que una de las últimas reflexiones que es más o menos es la siguiente. Tal vez la analogía con el patio liso donde nadie quiere que se caiga y nadie sufra accidente es un poco lo mismo que deberían evitar los padres. Los padres no deberíamos pavimentarles el camino. Tampoco al contrario complicárselos como lleno de obstáculos, pero sí permitirles explorar, ¿no es cierto?, todas las opciones que hay, de modo de que cuando salgan de la adolescencia tengan las herramientas. Porque si no es lo mismo que pasa con el patio de los niños pequeños. Si no tienen la posibilidad de explorar,
las herramientas neuromotoras que desarrollan son muy pocas. En la adolescencia es la misma cosa. Yo creo que si no tienen la posibilidad de explorar y darse, ¿no es cierto?, las opciones de caerse y volver a levantarse, no tienen la posibilidad de crecer. Yo creo que por ahí va un poco la mano. ¿Sí? Sí. ¿Camila? Sí, y además es contraproducente. Porque si uno le dice a un adolescente no haga esto, va a hacerlo 2 veces. Entonces yo creo que lo más importante es que hay que mediar. Sí. Y llegar a acuerdos. Es decir, tú no puedes hacer esto porque realmente no lo puedes hacer por tal y tal motivo, y porque además uno se preocupa. O sea, hay muchas cosas que los adolescentes quieren hacer, no sé, se quieren tirar del cerro, pero hay que mediar. Si uno les explica con razones, ellos van a entender. Pero es distinto a cuando los papás los retan y castigan y que no lo vuelvas a hacer, porque lo van a volver a hacer. Y eso está comprobado, lo van a volver a hacer. Así es. Yo creo que lo más importante es eso, es llegar a acuerdos y porque realmente funciona. Agradecemos la presencia de Camila González, la psicóloga que nos acompañó hoy día, y por supuesto a Matías, a Paz y a todos los que nos acompañaron en esta nueva órbita. Nos dimos una vuelta larga hoy día, muy larga, y de verdad les agradecemos a todos. Y bueno, nos van quedando pocos capítulos, espero que la próxima semana estemos dando una nueva órbita. Por mi parte me despido y espero encontrarlos a todos la próxima semana. Hasta pronto, Matías. Camila, si te quieres despedir del lote, aquí estamos. Gracias por recibirme. Ni un problema, te subimos a la cápsula cuando tú quieras. Paz. Sí, felices te recibimos cuando quieras. Matías, nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo capítulo de la cápsula espacial. Adiós. Adiós. Chao, chao.